Bueno, tengo el agrado de presentarles al profesor titular de cirugía de la Universidad de Chile, el doctor Javier Zavala Urquiza. Él es especialista en cirugía y él se formó en la Universidad de la Frontera, se formó después en Japón y ha sido médico de la Josefina Hierre de la clínica alemana y actualmente es jefe de la Fuerza Aérea. Es jefe en el momento de cirugía del plan Padre Hurtado, una labor realmente aplaudible. Llegar a Padre Hurtado hasta un lugar que es peligroso trabajar y los desafíos que tienen con los enfermos, con la epidemia de baleados que tenemos ahora en 4 años, no conocemos en Chile y allá hay mucho. Y felicitaciones al doctor Zavala. El doctor Zavala nos va a dar interés. Cáncer de la vesícula, un problema que en Chile está actual. El doctor Zavala tiene una extensa línea de investigación en esta materia, extensa. Y por lo tanto, hablar de experiencias vividas. Muchas gracias, doctor Zavala. Bienvenido a nuestra academia. Bueno, primero que nada, debo agradecer muy sinceramente esta invitación. Para mí es un tremendo honor estar aquí, compartir con todos ustedes y mostrarles lo que, tal como dice el doctor Ressler, la experiencia de vida en una patología tan gravitante en nuestro país. Muy bien. Ya. Bueno, muchas veces yo parto en mis conferencias sobre cáncer de vesícula biliar con esta diapositiva, porque fue la primera paciente que yo traté de un cáncer de vesícula biliar. Y además me hizo entender que esta patología era diferente al resto de los cánceres que veíamos siempre, como el cáncer gástrico, por ejemplo. Porque fue una paciente que yo resequé con criterio curativo, quedé conforme con la cirugía y la paciente recibió a los 6 meses. Y eso me indicó a mí que estábamos frente a otra enfermedad, una enfermedad que en ese momento, el año 90, no conocíamos en Chile. Ni siquiera sospechábamos la magnitud de su importancia. Y por eso siempre yo pongo un poco esto como el inicio de una línea de investigación que tuvimos. El profesor Lucas Sierra fue quien primero reportó un caso de cáncer de vesícula biliar, en el año 1902. Y el profesor Alejandro Carretón, el año 1931, en la revista Médica de Chile, publica este artículo, el cual ya esboza que el cáncer de vesícula era importante. Ustedes se dan cuenta de 350 pacientes operados, 4 tenían cáncer de vesícula, es decir, tenía un poco más de un 1% de concomitancia de litiasis y cáncer. O sea, ya en el año 31, si uno ve esto, se da cuenta que esta enfermedad en Chile era común. Posteriormente, diversos reportes van mostrando concomitancia entre colestectomía y cáncer entre un 2, un 3%, y eso es bastante. Significa que cada 100 pacientes operadas de colelitiasis tenemos 2 a 3 con un cáncer de vesícula, con los métodos de diagnóstico de ese entonces. El año 90 yo tuve la oportunidad de volver después de estar 2 años en Japón trabajando justamente en cirugía oncológica y me encontré además afortunadamente en la Araucanía y me di cuenta de la importancia que el cáncer de vesícula tenía en ese tiempo en Chile y específicamente en la región de la Araucanía. Y claro, entre el año 90 y 2000, tasa estandarizada de mortalidad en Chile era el país con mayor tasa en el mundo. Y además se veía también un poco en Asia y un poco en Europa del Este, pero Chile sobresalía. Bueno, y esto es lo que veíamos en ese tiempo. O sea, Chile, una tasa estandarizada global de 9.7 por 100.000 habitantes. Luego Bolivia, que siempre ha llamado la atención porque es un país, a pesar de tener malas estadísticas, siempre ha mostrado una alta incidencia y posiblemente sea mayor que la que tenía Chile. Y el resto se distribuye, pero con mucho menor porcentaje de incidencia del cáncer de vesícula, porque no ocurría lo mismo en la costa atlántica de América. Así que ahí está la primera idea que uno puede darse cuenta del cáncer de vesícula biliar en América. A ver, doctor. Ahí sí. Ya en el año 92, nosotros empezamos a trabajar con bastantes casos de cáncer de vesícula biliar y nos dimos cuenta que lo publicado en Estados Unidos
no nos servía. Esa es la realidad así bien seria. Y veíamos, por ejemplo, que una clasificación existente, publicada por un señor Nevin, y que todos en Chile seguíamos, al empezar a usarla, nos dimos cuenta que no era útil. Y nos dimos en la obligación, y diría yo en la oportunidad, de empezar a crear nuestro propio conocimiento en cáncer de vesícula biliar. Y en el año 92 fuimos capaces de publicar en Cáncer, una revista muy importante, el primer reporte, y que es profeso, lo llamamos así: cáncer de vesícula en Chile. En el fondo quisimos poner, ¿cierto?, eso como un aviso a la comunidad médica, que el cáncer de vesícula, donde más se veía y donde teníamos la obligación de saber de él, era justamente en nuestro país. Aparte de Chile, se ve en la India fundamentalmente en la parte norte, pero la patogenia es diferente a la chilena, ya que probablemente se asocia a áreas en las cuales, ¿cierto?, cruza el río Ganges, por el uso de fertilizantes, estas cosas usadas en agricultura, pero no el tema de cómo era en Chile. Pero también el cáncer de vesícula se veía en Bolivia, fundamentalmente en Oruro, que posiblemente es la ciudad que tiene mayor incidencia del mundo, y se veía también en ciertas partes de Perú, como la zona de Puno, o sea, también muy cerca de Oruro, y también uno podía ver ahí la relación entre el indigenismo y la tasa elevada de cáncer de vesícula biliar. Y así uno se puede dar cuenta que los factores de riesgo importantes en el cáncer de vesícula son la población femenina, que afecta una relación 4:1, 3:1, el cáncer de vesícula, por supuesto, gente de más edad, y la litiasis era el factor principal. En Chile, sobre el 95% de los casos de cáncer de vesícula biliar se asocian a litiasis. Y esta puede ser sintomática o asintomática, de acuerdo, ¿cierto?, a publicaciones nuestras. La obesidad posiblemente asociada a la litiasis, la infección de la vesícula, que es un tema que no se ha estudiado en profundidad, pero nosotros sabemos que infección de la vesícula biliar se asocia siempre a cáncer de vesícula, y la población, la etnia mapuche, que como veremos más adelante, es en Chile el factor más importante. Este escáner muestra claramente y simboliza la asociación entre litiasis de la vesícula y cáncer, porque se ve un cálculo que está con la flecha blanca, y al lado se ve la infiltración del hígado producto del cáncer de vesícula biliar. O sea, aquí se ve muy claramente esta relación litiasis-cáncer vesicular. Y la etnia mapuche, como les decía, es posiblemente la responsable de nuestra alta incidencia. Hay un trabajo del doctor Justo Lorenzo, que es un investigador español que trabaja en Heidelberg, que está trabajando en un proyecto de la Comunidad Europea en cáncer de vesícula biliar, y él llegó a la conclusión de que por cada 1% de ancestría mapuche se elevaba en 5.7% el riesgo de fallecer por cáncer de vesícula biliar. Ese es un tema súper importante, y como mostraré más adelante, un trabajo que está actualmente en desarrollo. Ahora, con respecto a otras ancestrías, claramente la mapuche es la más importante. Ustedes ven acá la incidencia de cáncer de vesícula biliar en negro, es la 9ª región, y ven cómo es donde más incidencia de cáncer está y donde mayor penetración de ancestría mapuche existe. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otras etnias. Vean ustedes, los aymaras, que no tienen, a pesar de tener alta incidencia de cáncer, no tienen la penetración que tiene la ancestría mapuche. Así que la etnia mapuche, desde ese punto de vista, es claramente el factor más importante de por qué Chile tiene esta alta incidencia de cáncer de vesícula. Cuando uno revisa los trabajos publicados en Chile, este es un trabajo que publicó el doctor Iván Serra en el 2002, y que en un comienzo como que no entendíamos mucho esta asociación entre el consumo de ají y el cáncer de vesícula biliar. Sin embargo, posteriormente la doctora Ferrecho fue quien un poco explicó esto y vio que la presencia de aflatoxina, que es un compuesto que produce un hongo en ciertos alimentos, fue asociado a cáncer de vesícula mucho significativamente mayor que lo que observaba con litiasis y en la comunidad. Así que esta asociación entre aflatoxina y cáncer de vesícula, que también se ve en cáncer hepático y que tiene relación con la proliferación del epitelio de la vía biliar,
en parte podría explicar este hallazgo del doctor Iván Serra el año 2002, quien encontró esta asociación entre consumo de ají. Como dato curioso, ¿cierto? El merquén, que uno lo usa fundamentalmente al comer, ¿cierto? Proviene de estos ají que tienen altos niveles de aflatoxina. ¿Sí? Lo otro es la obesidad, que es un problema que afecta a toda Latinoamérica, un tema muy importante, un tema que por ahora no tiene solución, y que claro, vía la producción de litiasis y de ahí el cáncer de vesícula también es un factor asociado al cáncer. Y en el año 90, 91 veíamos esto, y veíamos como desde el año 70 la incidencia, la mortalidad en este caso del cáncer de vesícula iba en aumento. El año 2000 llegó al pic en Chile, justamente sin tener causas de por qué ocurría esto. Aquí ven este otro gráfico que lo que muestra es la concomitancia de cáncer con las colestectomías. En hombres se ve que entre 60 y 70 años, en ese entonces, de los pacientes entre 60 y 70 años que se operaban por patología biliar presuntamente benigna, casi 5% se encontraba cáncer en las piezas de colestectomía. O sea, esto es altísimo. Y luego mujeres, esto era mayor, y nos dábamos cuenta de que en este mismo rango etario, el porcentaje de concomitancia era de un 9%. Y esto uno lo veía en la práctica, uno operaba pacientes de esa edad con patología presuntamente benigna y encontraba muy en un alto porcentaje un cáncer de vesícula biliar. Hasta ese entonces lo que había en Chile eran registros de mortalidad, pero ya parte el registro de Valdivia y empezamos a conocer el registro de incidencia, el cual fue súper importante además para, como veremos más adelante, planificar el GES de prevención de cáncer de vesícula biliar. Y mostraba un poco lo mismo, que sobre los 40 años comenzaba a aumentar la incidencia tanto en mujeres como hombres, pero en mujeres esto crecía rápidamente la incidencia de cáncer de vesícula. En ese entonces, nuestro grupo de trabajo en Temuco, fuimos capaces de, mediante una metodología muy sencilla, poder conocer cuánto demoraba el desarrollo entre enfermación crónica, displasia, cáncer incipiente y cáncer avanzado. Y este dato fue gravitante, el saber que entre displasia y cáncer incipiente, el periodo de tiempo era entre 7 y 11 años, es decir, un largo periodo en el que el cáncer de vesícula se podía tratar con la colestectomía, o sea, una enfermedad de alta mortalidad, se trataba con un procedimiento muy común. Y este dato también fue importante en la aplicación y el desarrollo del programa GES. De ahí en adelante, de cáncer incipiente a cáncer avanzado, esto era mucho más corto, por tanto, la oportunidad de tratar a estos pacientes era en este periodo, cuando recién existía displasia o cuando existía un cáncer incipiente, vale decir, un cáncer que afectaba solamente la mucosa o la muscular. Ahora, ¿por qué el aumento? ¿Por qué nosotros estábamos observando esta avalancha de cánceres? Primero, en Chile existía una tasa baja de colestectomía. O sea, de acuerdo a lo que publicado en ese tiempo, se estaban operando menos vesículas que lo que operaba en la década del 60. Estamos hablando de década del 60, 70, 80. Y esto obviamente, si uno no estirpaba suficientemente el número adecuado de vesículas, el número de cánceres iba a ser mayor. Después había un tema que el CIE, o sea, la clasificación internacional de enfermedades, no definía el cáncer de vesícula como una entidad aparte. Y por tanto, esto era un grupo común en el cual estaba el cáncer de vía biliar, muchas veces cáncer de páncreas. Y recordemos que muchos pacientes que consultaban por ictericia no se llegaba a un diagnóstico más profundo, vienen catalogados como tumores biliares, incluso tumores pancreáticos. Por tanto, no sabíamos a ciencia cierta cuál era el tumor originario de esa bolsa de tumores que eran los pacientes con ictericia maligna. En la actualidad están agrupados en forma separada los tumores biliares del cáncer de vesícula biliar, y eso ha permitido saber exactamente cuántos de esos tumores que aparecían con ictericia eran realmente tumores originalmente de la vesícula biliar. Y finalmente había otro tema, que era la falta del estudio de las piezas de colestectomía que se extirpaban.
La práctica habitual de los cirujanos en la década del 70 era sacar la vesícula, mirarla y botarla. Y eso significaba que estábamos dejando un número muy importante de tumores sin diagnóstico. Comenzó a efectuarse el estudio sistemático de las piezas y esto trajo consigo el diagnóstico de más cáncer de vesícula biliar. En cuanto a la tasa de colestectomía, ya fue publicado en el año 1987 por un autor americano, que es lógico, si yo opero más vesículas, me va a bajar el número de cáncer de vesícula biliar que tengo. Ahora, esto claro, ¿cuánto tengo que operar? Es el tema. Y parte de la cirugía laparoscópica y vienen las primeras signos de alarma, porque comienzan a verse recurrencias en las incisiones utilizadas para la colestectomía laparoscópica. Y esto pone nuevamente, ¿cierto?, una luz amarilla en cuanto a si era conveniente hacer cirugía laparoscópica en pacientes que resultaban teniendo un cáncer de vesícula biliar. Esto trajo investigación, nosotros también cooperamos con esto y por suerte se pudo demostrar claramente que no había relación. O sea, si el paciente se operaba por cirugía laparoscópica y se detectaba un cáncer en la pieza, no significaba que el pronóstico iba a ser peor. O sea, el método laparoscópico no era el factor asociado. Posiblemente estaba asociada a la técnica, ya que la ruptura de la vesícula durante la colestectomía podría sí asociarse a la recurrencia observada posteriormente. Y en cuanto al estudio de la pieza de vesícula, el grupo de patología de la Universidad de la Frontera fue gravitante, ya que evangelizó a la comunidad en la necesidad de estudiar la pieza de colestectomía de esta manera, tomando 3 trozos de la vesícula, sometiéndolos a estudio, y si aparecía displasia o por supuesto cáncer, la vesícula se mapeaba completamente de esta manera. Y esto nos permitió saber a ciencia cierta el número de tumores que se diagnosticaban y además diagnosticar tumores incipientes. Y esto significó que la mortalidad por cáncer de vesícula disminuyó, porque claro, aumentaron el diagnóstico, pero aumentó el diagnóstico en base a tumores tempranos que se curaban con la colestectomía. También colaboramos en varios estudios, y uno de estos que yo lo veo como súper gravitante, que fue lo mismo que pasaba. Nosotros nos dábamos cuenta de que las especificaciones usadas no se adaptaban a nosotros, no nos servían, y fue así como, por ejemplo, cosas tan básicas como saber dónde se ubicaba el tumor dentro de la vesícula, eran capaces de diferenciar el pronóstico. Y esto nos unimos a grupos internacionales, pero teniendo la casuística nuestra la más grande, ubicamos en Annals of Surgery, y esto significó el cambio de la clasificación actual. O sea, la clasificación actual de la American Journal Joint Commission of Cancer cambia, y de los T2, que son estos tumores que se clasificaban todos juntos, se dividen ahora en T2 y en T2B, justamente basándose en la publicación nuestra, originada en observaciones desde Temuco, o sea, en el fondo, desde donde se producía el tratamiento de los pacientes, a poder llevar esto a colaborar con la clasificación actual del cáncer. También lo hicimos en el manejo laparoscópico de ciertas formas de cáncer. ¿Esto por qué? Porque estábamos inundados de tumores, entonces teníamos la cantidad de pacientes suficientes como para poder investigar y publicar y colaborar, como fue esto, por ejemplo, esto fue también los pioneros en el uso de la laparoscopía ahora para manejar el cáncer incidental en pacientes que se habían reoperado, con la consiguiente beneficio en cuanto a estadio hospitalario. Y finalmente logramos conocer qué pacientes eran los que se curaban de cáncer de vesícula. Y esto también fue importante, ya que supimos el valor que tenía la diseminación linfática, cuánto valía la cirugía, cuánto valía la invasión hepática. Así que esto llevó también a seleccionar mejor los pacientes que sometíamos a cirugía. Y así una serie de publicaciones que hicimos durante este tiempo, y que en el fondo de observaciones clínicas las fuimos transformando en protocolos de investigación y en la publicación de artículos que fueron un poco mostrando la experiencia y el vivir estos pacientes, más que aceptar lo que venía del extranjero por provenir solamente del extranjero. Ahora, ya veíamos que la prevención primaria era imposible,
pero en Chile surge la idea de la prevención secundaria. Y la prevención secundaria parte con este programa que es único en el mundo, que es el GES de colestectomía preventiva y que está enfocado a operar a los pacientes con litiasis, independiente de los síntomas, entre 35 y 49 años, con la finalidad justamente de disminuir el número de vesículas potenciales en las cuales se desarrollaba el cáncer de vesícula biliar. El programa, sin duda, era súper ambicioso, yo creo que demasiado ambicioso, porque pretendía disminuir la incidencia en un 25% de cáncer de vesícula en Chile. Y esto, que parte del año 2006, pretendía el año 2010 reducir en un 25% la incidencia. ¿Y esto qué significaba? Significaba que si consideramos, que teníamos concomitancia de litiasis y cáncer en un 2%, debíamos intervenir 50 pacientes para bajar solamente un caso. El 25% de los casos que ocurrían en Chile eran 400 casos. Por tanto, debíamos operar 21.000 pacientes además, alrededor de los 40 años, para poder disminuir en un 25% el cáncer. Y esto sin duda era imposible. Pero, ¿qué ocurrió? Efectivamente, parte del año 2006, el programa GES con litiasis y comienza a aumentar el número de vesículas operadas. Ven ustedes de 42.000 en el año 2006 a 58.000 en el año 2002. O sea, efectivamente en Chile existió un esfuerzo, y existe un esfuerzo para poder resolver el problema de la litiasis. Y no solamente en pacientes entre 35 y 49 años, sino también en el manejo de las listas de espera de colelitiasis. Ahora, surge otro fenómeno que a nosotros todavía no nos tiene sin explicación, que la mortalidad estandarizada en Chile, y por tanto la incidencia, a partir del año 2000, cuando habíamos llegado al pic, comienza a disminuir. Y esta disminución ocurre antes del programa GES, o sea que hay otro factor que no conocemos, que significó que la mortalidad por cáncer de vesícula empieza a bajar espontáneamente y que por supuesto luego del GES comienza más pronunciadamente a disminuir afortunadamente. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Y al año 2020 ya no somos los campeones del mundo en cáncer de vesícula biliar, sino que ya hemos sido superados. Incluso cuando uno observa la mortalidad por cáncer en Chile, en la década de los 90, el cáncer de vesícula superaba el cáncer de mama. Y en la actualidad, como ven, el cáncer de vesícula biliar es superado en cuanto a importancia, por supuesto por el cáncer de mama, lo que está aquí en café, por el cáncer colorectal, por el cáncer de pulmón e incluso por el cáncer de estómago. Y también ocurre en hombres. Pero esto ya muestra claramente cómo se empieza a reflejar en diferentes parámetros la caída de la incidencia del cáncer de la vesícula biliar en nuestro país. Y cuando uno ve en los registros mundiales la tasa estandarizada de incidencia, ahora es Bolivia quien nos supera, quien mantiene sus mismas cifras, y Chile cae a un 5.6 por 100.000 habitantes. Y mortalidad también. Chile cae al tercer lugar con un 3.5 por 100.000 habitantes. O sea, la enfermedad ha ido disminuyendo, en parte probablemente producto de la acción médica de operar las colestectomías, pero también en parte por algún factor que no lo conocemos. Los casos nuevos estimados para el futuro crecen, pero como la población también envejece, la tasa estandarizada disminuye. Así que vamos a seguir viendo cáncer de vesícula biliar en un número importante, pero en cuanto a la proporción va a ser menor de lo que veíamos anteriormente, tanto en fallecidos como en casos nuevos. ¿Qué factores han cambiado? Claramente la tasa de colestectomía, que es un factor importante. La higiene ambiental no sé, pero es algo que en Chile sin duda ha cambiado durante los últimos 40 años. Basta recordar lo que significó la epidemia de cólera en nuestro país, el programa GES y la política de colestectomía de listas de espera. Todo esto en conjunto ha significado
que se operan más vesículas en Chile y por tanto es posible que efectivamente el programa GES tenga parte de la responsabilidad de esta disminución. Esto fue publicado en el año 2019 en la Revista Médica de Chile, en cual ellos pueden demostrar cómo el cambio anual en el periodo pre-GES no tenía significación estadística, sin embargo, las defunciones post-GES, el cambio anual de menos como 8% sí tiene significancia estadística, y esto es el factor que existe en la aplicación del programa GES. Ahora, ¿cómo seguir a futuro? Sin duda que no es lo mismo operar una vesícula en Antofagasta que operar una vesícula en la Araucanía. La posibilidad de encontrar un cáncer en Antofagasta es muy bajo, son otros los tumores de allí. Por tanto, nuestro enfoque debe ser ir a los lugares donde existe mayor incidencia de cáncer de vesícula. Y aquí tenemos las estadísticas de la Araucanía. El número de prostatectomías, si vemos que del año 2006 al año 2011 aumenta, pero no es significativo. Se operan 300 pacientes más en toda la Araucanía. O sea, podemos hacer mucho más para ir a trabajar en las áreas que realmente existe riesgo. Y vemos también cómo el número de muertos no disminuye en la Araucanía entre el año 2006 y 2002. A futuro, yo creo que hay que analizar el resultado del programa GES. Creo que el programa GES ha sido valioso, pero por lo menos la experiencia en mi hospital es que el programa GES no está siendo cumplido a cabalidad como debería ser cumplido. Así que ahí hay un trabajo tremendo por hacer para cumplir realmente el programa GES y implementar nuevas políticas basadas en grupos de alto riesgo. Tal como operar en zonas de mayor riesgo, también es evaluar los factores que son responsables del cáncer. Y en esto debo mencionar justamente este trabajo que hace el doctor Justo Lorenzo, el cual está evaluando el patrón genético de los pacientes con cáncer de vesícula. Este es un trabajo que cuenta con el apoyo de la Comunidad Europea, de un par de millones de dólares. Se hace un tremendo proyecto y que va a buscar justamente mediante una muestra de saliva determinar cierto el genoma de esos pacientes y saber qué pacientes son los que realmente deben ir a cirugía de manera pronta. Bueno, eso es un poco en resumen lo que yo les quería mostrar, la experiencia vivida en el manejo de esta enfermedad. Nuevamente agradecer muy sinceramente el que me hayan invitado a participar aquí y mostrar este tema tan importante para mi vida y creo que también para el país. Muchas gracias. Gracias por su excelente presentación. Vamos a entrar a las preguntas. Yo había anotado dos preguntas, una ya me la contestó. Voy a preguntar si además de estudio segregando por etnia, había estudios a lo largo de la geografía de Chile, porque pensaba que la zona minera podía tener más. Me acordé de los escénicos. Claro. Pero ya usted dijo en Antofagasta y menos. Claro. La segunda pregunta, un tema que no tocó, decía hablar de los pólipos y cáncer del ciclo. Está exagerando, se está hablando de más, se está hablando de menos. Si hay 3 pólipos de 2 milímetros, son 6 milímetros que se pueden encontrar, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que es un tema muy importante, porque yo creo que se está exagerando. O sea, el pólipo en la vesícula, y siempre yo cuando veo a un paciente se lo explico primero, es diferente al pólipo del colon. El pólipo del colon es un adenoma, es tejido. El pólipo en la vesícula es colesterol que se deposita en la pared. Por tanto, ya de ahí parte el riesgo completamente diferente. Segundo, si no hay litiasis, es muy raro que se desarrolle un cáncer en Chile. Y tercero, uno pone un límite. El límite, claro, dice 10 milímetros. ¿Por qué? Porque un pólipo de 10 milímetros podría no ser de colesterol. Podría ser un adenoma, que ya es una rareza en Chile. De 10 milímetros para abajo, cuando uno revisa, no hay diagnóstico de cáncer. Tendría que ser demasiado precoz. Y además da el tiempo para el seguimiento. Si ese pólipo crece, bueno, uno puede darse cuenta que quizás no sea colesterol, sino que sea un adenoma. Así que creo que el pólipo hay que mirarlo no con tanto terror como se mira. En la gran mayoría son pólipos de colesterol. Y creo que el límite de 10 milímetros puede ser una barrera que uno puede ocupar para justificar una colestectomía en un paciente. Gracias, doctor.
Doctor Preguntas. Chavala, Me encantó escucharlo, doctor, siempre lo leo. Quería hacer un par de comentarios sobre el alza que usted dice que no sabemos bien por qué subió. Bueno, y hay una de las hipótesis que hemos trabajado es que esa epidemia de tifoidea que tuvimos nos aumentó de manera importante el reservorio de portadores crónicos de Salmonella typhi, lo hemos estudiado y hemos hecho unos metaanálisis, y hay una asociación, siempre hay una asociación de esta bacteria en particular con el cáncer de vesícula biliar, y hay estudios mecanísticos que muestran cómo opera. Esa es una cosa. Y lo otro que también estamos estudiando con el equipo de patología de la Universidad Católica es el efecto que tendría a largo plazo la colecistectomía sobre el hígado. El efecto, digamos, negativo por no cumplir su rol de neutralizar algunos productos que el hígado elimina, sino que pasan directo, y también el colesterol que empieza a recircular. Entonces, en ese sentido, es súper importante lo que usted apunta, la necesidad de identificar en la lista de espera los de mayor riesgo para poder tal vez seleccionar qué personas podrían quedarse eventualmente con su cálculo, observarlo. También sería bueno mejorar la capacidad de detección no invasiva de lesiones con mejores métodos visuales u otros de los cálculos que son de riesgo. Y lo último que quiero comentar es que cuando uno ve que un cáncer, por ejemplo, como el cáncer de pulmón en Antofagasta y el de vesícula en el sur de Chile, tiene este comportamiento epidémico en alguna época, lo más probable es que no sea una causa genética, porque la causa genética no varía de esa manera. Entonces ahí viene el asunto ambiental que usted bien dijo, y eso se ha visto en todo el mundo. Este cáncer ha disminuido de manera impresionante en el resto del mundo, antes de la época de la cirugía laparoscópica o incluso antes de hacer colecistectomía, solo con mejoría de las condiciones de vida. O sea, hay un componente, cuando uno dice un componente ambiental, lo más probable es que sea infeccioso, porque ¿qué otra cosa podría ser? Eso nomás quería comentarle. Voy a seguir tomando la reunión por el celular en el taxi. Muchas gracias. Gracias. Buen viaje. Gracias. Más preguntas. yo, doctora Chavala, muy interesante sus datos. El año 14, cuando se decidió la norma GES de practicar colecistectomía a personas asintomáticas con litiasis, no esperábamos un resultado a tan corto plazo como usted está mostrando. El problema es que ya la curva estaba descendiendo antes. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué medida influyó la colecistectomía? Y el segundo punto que se discutió en esa época es el análisis costo-beneficio. Es decir, operar a tantas pacientes asintomáticas tiene un costo económico, tiene un costo de complicaciones, etc. ¿Usted sabe si ese análisis se profundizó alguna vez o no? Lo que yo recuerdo, doctor, es una publicación de la Revista Médica de Chile, de un grupo de la Católica, que mostraban el costo-beneficio positivo en los pacientes que operaban de vesícula para la prevención del cáncer de vesícula. Pero estoy muy de acuerdo con usted en que es el momento de repensar el programa. Y repensarlo significa focalizarlo en los pacientes que realmente tienen el riesgo de cáncer de vesícula biliar. Y como decía recientemente, no es lo mismo operar un hombre en Antofagasta que operar una mujer en Nueva Imperial. Completamente el riesgo es diferente. Gracias. Yo quiero felicitar a la doctora Zavala por la excelente charla, una revisión hecha por un cirujano, pero con una visión de la enfermedad.
y lo meritorio que ha sido el trabajo que él ha encabezado desde Temuco. Toda esta inquietud nace en Temuco, donde se encuentran con muchos cánceres vesiculares y se hacen la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y hay un grupo, el doctor Iván Roa, patólogo, el doctor Juan Carlos Roa también, son las personas que también por el lado de la histopatología, la anatomía patológica, han ido integrando y impulsando. Y esta es una linda demostración cómo personas comprometidas, con inquietudes, desde las regiones, teniendo problemas de salud pública, lo enfrentan técnicamente y aportan al conocimiento y al conocimiento internacional. En los congresos de cirugía, cuando un chileno pide la palabra, cuando están hablando de cáncer vesicular, normalmente lo escuchan con respeto porque saben que aquí hay información y hay conocimiento. Y en gran parte se debe al trabajo que viene desde Temuco. Sí, yo creo que quiero reconocerlo de esa manera. Por otro lado, creo que la historia continúa. A mí me tocó ser past president en la época en que se discutió el GES. Y tuvimos una invitación de la ministra de Salud, la doctora Bachelet, en ese entonces el Ministerio de Salud, a todos los presidentes de las sociedades científicas, y nos preguntaron sobre qué patologías considerarían ellos que debieran incluirse dentro de los primeras 28 o 30 GES. Bueno, yo paré la manito y dije: el cáncer vesicular. Yo creo que lo tenían pensado, pero me sentí muy reconocido que el cáncer vesicular apareciera dentro de las primeras 28 patologías GES. Y yo creo que si ese programa se enfoca, como el doctor Zavala lo plantea, en las personas de más riesgo, esto se puede focalizar y puede ser más costo efectivo de lo que se plantea. Yo creo que aquí hay una tarea que hay que hacer, y quizás desde la academia podríamos estudiar un poco el tema y aportar y proponer algo al Ministerio de Salud con la fuerza que tienen las cosas que vienen desde la academia. Gracias, doctor. ¿Doctor Rayleigh? Sí, mientras hablando de Zavala, decidí que lo voy a invitar al Comité de Cáncer cuando hablemos de medidas preventivas. Y de ahí van a hacer las recomendaciones. Doctora Santolaya. Sí, muchas gracias, Javier, por tu presentación muy ilustrativa, muy interesante, y comparto todo lo dicho por el doctor Jeff, y te quiero preguntar cuál es tu visión respecto de la prevención de este cáncer, cuando tú dices que la colitiasis es como la puerta de entrada. Entonces, si uno fuera capaz de hacer mejor diagnóstico ahí, eventualmente podría hacer más cirugía y disminuir el tema del cáncer de vesícula. Y entonces, así como en Chile tenemos en los sistemas públicos tan incorporados cosas como el Papa Nicolau, el cáncer de cuello de útero, la mamografía en el cáncer de mama, ¿tú piensas que una ecografía de abdomen debiera ser algo que debiera estar incluido en los planes de salud pública de este país a una determinada edad? Gracias. Efectivamente, la ecografía tiene un problema, que la mayoría de las lesiones que son precoces, son no detectadas, incluso macroscópicamente. Entonces uno tiene que pensar en la vesícula con los cálculos dentro, la inflamación alrededor. Por tanto, el radiólogo, incluso el más competente, diagnostica solamente engrosamiento de la pared, diagnostica colitiasis, pero no es capaz de poder diagnosticar una lesión dentro de la vesícula. Así que desde ese punto de vista, el gran marcador es la litiasis. Claro, entonces, claro, uno como dentro de la prevención que uno debiera hacer, justamente, yo creo que la tomografía vale por sí misma como un método de preventiva. Y ahí es donde uno debe enfocar qué paciente es el que merece ir a la colecistectomía, sobre todo en la población asintomática. Porque ese siempre fue la gran discusión que existió. La colecistectomía en pacientes asintomáticos se hace en Chile. Cuando uno va al extranjero, lo primero que le cuestionan es eso. Entonces uno ahí se basa en los datos de cáncer de vesícula para justificar eso. Pero estoy súper de acuerdo con el tema del uso de la ecografía en preventiva. Emilio. Que la ecografía preventiva
las normas de la Medical Association le incluyen en hombres mayores de 70 años, supuestos fumadores, pensando en el aneurisma de la aorta. Ya, pero ahí de paso pueden ver. Claro. Eso es un misterio. Hay una pregunta del auditorio. Pero Valdivieso. Doctor Valdivieso, Andrés. Sí. Gracias, doctora Exabala. Quería agradecerle desde acá, desde más lejos, la excelente presentación, muy ilustrativa. He aprendido mucho con su presentación. Solo quería preguntarle, ¿existirá alguna diferencia en la frecuencia de la enfermedad en la población mapuche que se ha trasladado de la 9ª región a la región metropolitana, de la generación o la generación siguiente, y el cáncer que sigue existiendo en la 9ª región? Quería saber si tendrá sentido hacer un estudio retrospectivo o prospectivo acerca de esa eventual diferencia en la frecuencia de cáncer en población mapuche, pero que se ha trasladado a la región metropolitana, comparado con la población mapuche que ha continuado viviendo en la 9ª región. Eso, gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, lo que usted nos dice es muy importante, y de hecho solamente hay observaciones. O sea, el área justamente suroriente, que es el hospital donde estoy yo, y el Sotero del Río, son áreas que tienen observacionalmente alta frecuencia de pacientes con cáncer de vesícula biliar. Pero creo que ese trabajo obviamente que sería de mucho interés. Gracias. Pregunta. ¿Quién está por vía telemática? Sí, Javier, ¿se escucha? Sí. Hola, soy Mario Uribe. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, felicitarte por la presentación. Segundo, hacer una aclaración, que me entraron 2 llamadas, estoy con mi celular, así que no sé si esto lo dijiste o no, pero ¿cuál es el estatus del tratamiento complementario en este momento en cáncer de vesícula? Adjuvancia, neoadjuvancia, quimioterapia, radioterapia, en un paciente localmente avanzado. Ya una pregunta bien técnica, pero es importante para... Lamentablemente es bastante malo. En adjuvancia, todos siguen un trabajo de un autor Primrose, que es un autor británico, el cual estudió la capsidadina, pero la estudió en tumores musculares, tumores preampulares. Es decir, el trabajo, incluso cuando uno discute con los oncólogos usan este trabajo, pero ese trabajo no tiene mayor significancia desde el punto de vista metodológico. Y en neoadjuvancia yo no he leído, al menos aparte de lo publicado también por un autor de apellido Valle, el cual usa el cisplatino con gemcitabina, pero lo compara solamente con la gemcitabina, y cuando uno ve ese trabajo que está publicado en New England, se da cuenta que el número de cánceres de vesícula biliar creo que es alrededor del 60. O sea, también son trabajos que tienen poca casuística y además con resultados malos. Reitero las felicitaciones al doctor Del Zavala, el excelente trabajo que han hecho epidemiológico y clínico. En el aspecto de hipótesis de correlación o causalidad que han mencionado por el consumo de ají en la población de la zona de la Araucanía y particularmente en la etnia mapuche, me llama la atención que en poblaciones como México y Perú no aparecen con tasas de colelitiasis al nivel de las nuestras y tampoco tasas de cáncer biliar al nivel de las nuestras. Y no nos cabe ninguna duda de que el consumo de ají en esos 2 países, así como en Colombia y en algunas regiones del sur de Italia, es enormemente mayor que el que se hace en Chile. De modo que yo creo que es importante que se sigan con estudios, sobre todo de tipo experimental, que nos permitan aclarar si aquí hay alguna diferencia entre las plantas en sí o no tiene nada que ver el consumo de ají con la elevada tasa de colelitiasis y cáncer biliar. Bueno, yo creo, doctor, que hay un problema que es la calidad de la estadística. De hecho, cuando uno revisa GloboCan, que habla justamente de la estadística mundial de cáncer, hay un mapa que yo debía haberlo mostrado y en el cual te muestra en qué países existen estadísticas confiables.
porque el resto nuevamente caemos en lo que uno le impresiona. Y claro, posiblemente Perú tiene mucha mayor incidencia que la que ellos muestran, lo mismo que Bolivia. México, y recordemos esta tribu americana, los indios Pima, que justamente son los que tienen mayor incidencia con lidiasis en el mundo. Así que el factor asociado a la etnia yo creo que es importante. Ahora, el tema de la HIV fue una observación efectuada en la región del Maule. Así que también yo creo que amerita más estudio, pero creo que por el momento lo único que podría decir uno es la asociación con litiasis. Eso sí es lo que está comprobado. Bueno, otra intervención que yo no desde acá. Bueno, ahora entonces nos despedimos. Muchas gracias. Están todos invitados a la próxima reunión. Voy a pedir, por favor, presencia física, porque vamos a tener invitados fuera de la región de Chile, y ustedes que fuéramos bastante académicos que estemos acá presencialmente. Muchas gracias, buenas tardes.